Hola, hola, buenos días. Vamos a iniciar ahora mismo el webinar al que estamos convocados. Para eso les voy a pedir a las personas que vayan ingresando que vayan silenciando su micrófono para que realicemos este webinar sin ninguna complicación. Y bueno, aquí estamos. Muy bienvenidos al webinar del día de hoy, a la temática que nos convoca el día de hoy, que es el tema de conflictos, sobre todo en el contexto actual en el que estamos, que claramente es conflictivo y complejo, ¿no? Entonces, en este webinar, lo que me interesa es que les quede claro qué es lo que vamos a ver para que se interesen más aún en esta temática. En primer lugar, vamos a intentar definir, entonces, ¿qué es un conflicto? Vamos a aclarar este concepto, qué es un conflicto, se diferencia de otros conceptos, ¿por qué se generan los conflictos? Me gustaría saber si están escuchando, ¿me están escuchando todos? Perfecto, parece que sí. Ok, Sí, muchas gracias. La persona que respondió, ahí le solicito que pueda silenciar el micrófono para que no tengamos problemas. ¿Ok? Ok, como le estaba comentando, entonces lo que vamos a ir viendo hoy día, uno, el concepto, qué es conflicto, si se diferencia con otros conceptos, por qué se generan los conflictos, cuáles son las causas principales, cómo se va generando un conflicto, y qué habilidades, y esta parte es la que más nos va a interesar, es qué habilidades nos van a ayudar a manejar adecuadamente estas situaciones. Y, finalmente, qué métodos, técnicas también podemos utilizar. Pero, antes de ir más de lleno en el tema, en primer lugar me presento, para que sepan quién está detrás de la pantalla. Yo soy Akemi Yamada, soy psicóloga de profesión, cuento alrededor de 7 años de experiencia ya específicamente en reclutamiento y selección, también últimamente en desarrollo organizacional y también en capacitación. Sí, efectivamente hago capacitaciones, relatoría, talleres, cursos asociados justamente a estas habilidades que son habilidades blandas. Eh, pero bueno, el día de hoy no nos vamos a centrar en mí, ni quién soy yo, sino que nos va a interesar justamente ir indagando en esta temática que en el día de hoy se hace preciso poder hacerlo. Porque claramente la situación que estamos viviendo hoy en día es una situación sin precedentes, una situación complicada, nos ha afectado nuestro estilo de vida, ha afectado nuestro estilo de vida en general, el trabajo, hay gente que se ha quedado cesante, hay gente que no tiene trabajo, y un sinfín de situaciones que van a complejizando entonces esta situación en el día de hoy. Yo soy chilena, yo sé también que hay muchas personas que se conectan desde el extranjero, así que efectivamente soy chilena y trabajo actualmente en una consultora que se llama LW Empresas, donde justamente nosotros prestamos servicios a las empresas, tanto del sector público como privado, asociado a temáticas de desarrollo organizacional, como también reclutamiento y selección, pero también nos encargamos de ayudar, capacitar, implementar sistemas de gestión a las empresas, como también asociado a marketing. ¿A usted le interesa, por ejemplo, incrementar la parte comercial, las ventas del área? Nosotros tenemos un software que permite entonces la automatización de mensajería de marketing sumamente eficiente y sumamente contingente a lo que requieren hoy en día las empresas. Hay un incremento en ese sentido, en esa área. Y por otro lado, y se vio bastante afectado también en la actualidad, también nosotros en la consultora ofrecemos servicios de arriendo de salas para eventos con coffee break, y por otro lado también contamos con un OTEC, ya capacitaciones al sector público, privado, de diferentes temáticas, habilidades blandas, etc. Eso es como para que me conozcan a mí, conozcan donde yo trabajo y los servicios que ofrecemos. Pero bueno, yendo más entonces de lleno a lo que nos convoca, a mí lo que me interesa es que hoy día a ustedes les quede claro, que comprendan básicamente qué son los conflictos, la naturaleza de los conflictos y cuáles son las herramientas que nos van a ayudar a manejar adecuadamente estos conflictos, en el contexto, sobre todo en el contexto actual que ya mencionamos que es bastante complejo. De esta manera, entonces, cuando uno se pregunta respecto al concepto conflicto, muchas veces podemos tener un concepto errado de lo que efectivamente es conflicto.
Y cuando yo me imagino la palabra conflicto, o trato de describirla, generalmente me imagino que le ocurre a ustedes, me gustaría saber, por ejemplo, con qué lo pueden asociar. Uno puede asociar ciertos conceptos a otros, sin embargo, puede ser que muchas veces creamos que es sinónimo de, por ejemplo, la palabra problema. Ya personalmente a mí me pasó que cuando pensaba en el concepto conflicto, me imaginaba que era sinónimo problema, pero claramente hay diferencias esenciales entre ambos conceptos que son importantes mencionarlos, pero sin embargo sí se relacionan. Por ejemplo, ¿qué es lo que piensan ustedes por problema? Stand-by. Estoy escuchando a una persona, le agradecería entonces que pueda mutear, pueda dejar en silencio su micrófono para que podamos realizar sin ninguna complicación entonces este webinar. Fíjense ustedes, ¿usted no les ha ocurrido que alguna vez necesiten una explicación de algo? Todos necesitamos explicaciones. Cuando ocurrió este tema de la pandemia, muchos nos preguntamos y nos seguimos preguntando, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Cómo surgió? Cuando nosotros nos preguntamos, necesitamos la explicación de algo, que alguien nos explique algo, cuando nosotros necesitamos resolver algo, tenemos un problema y necesitamos resolver, y puede ser de cualquier índole, estamos hablando de problema, no de conflicto. Cuando necesitamos hallar un dato desconocido en función de datos conocidos, justamente también hablamos de problema. ¿Qué pasa hoy en día? Tenemos el problema de que no contamos con una vacuna para poder entonces prevenir de manera adecuada este virus tan desconocido. Justamente los científicos lo que están haciendo hoy en día es tratar de hallar un dato desconocido para poder hacerlo definido. Cuando estamos frente a esa situación, también hablamos de problema, no de conflicto. Cuando necesitamos un método, ¿qué pasa hoy en día? Estamos trabajando desde los hogares, para muchas personas se hace difícil manejar el tiempo, planificar, organizarse con este otro estilo de vida que estamos hoy en día, digamos, desarrollando. ¿Qué métodos podemos utilizar? Ahí también se nos presenta un problema, no un conflicto. Cuando necesitamos obtener ciertos resultados y nos estamos dando con ello, o cuando hay circunstancias que empiezan a dificultar la concepción entonces de este método objetivo que tenemos. Todas estas interrogantes, todas estas inquietudes, finalmente hablan de problemas, no de conflictos. Entonces, pensando en esto, podemos darnos cuenta que los problemas siempre existen, siempre van a existir, con cierto obstáculo o cierto impedimento para lograr llegar y lograr entonces poder concretarlo. Ahí estamos hablando de problemas. Pero ¿qué es un conflicto? ¿Ya? Cuando nosotros vamos hacia la disculpe. Cuando nosotros hablamos del concepto conflicto, lo vamos a definir desde el origen de la palabra. Sin embargo, me estaba faltando una temática importante en relación a los problemas. Por ejemplo, cuando a nosotros nos cuesta, se nos obstaculiza lograr cierto objetivo, cierta meta, tenemos diferentes opciones para llegar a ese resultado que queremos. Entonces, frente a eso podemos definir el problema como convergente o divergente. ¿Ok? Cuando hablamos de problema convergente significa que frente a una situación que se nos está dificultando concretar, por ejemplo, llegar a cierto resultado, tenemos solamente un camino o un método para llegar a él. Tal cual, por ejemplo, pasa con los científicos, tienen un solo método para llegar entonces a esa vacuna, o a ese fármaco, o a ese, digamos, solución. Y frente a eso podemos tener miles de problemas en donde solamente podemos recurrir a una opción para ese resultado. No así cuando hablamos de problemas que son divergentes. Los problemas divergentes es, tengo un obstáculo, pero puedo, digamos, considerar diferentes caminos que me permiten llegar al resultado deseado. Ejemplo de eso, por ejemplo, necesitamos incrementar las ventas. ¿Qué podemos hacer desde el área de marketing? Podemos promocionar, podemos hacer una promoción publicitaria, podemos mejorar y promocionar desde el contenido de una página web. O sea, son diferentes caminos o soluciones
que nos permiten llegar y solucionar ese problema. Eso en cuanto a problema, pero como yo les estaba comentando, el concepto conflicto, y es importante definirlo porque en base a eso vamos a poder entender la naturaleza del concepto. El concepto conflicto nos habla de otra cosa, desde otra perspectiva, y para eso se nos hace fácil ir hacia la etimología de la palabra. Es decir, cuando nosotros hablamos de conflicto, viene del latín la palabra conflictus, ¿ya? El prefijo con siempre nos habla de unión, conexión, unión. Flictus, que ya es el verbo de fligere, nos habla de golpe, ¿ya? Entonces, si unimos estos dos conceptos, el prefijo y el verbo, nos vamos a dar cuenta que estamos hablando del golpe junto, o el golpe entre varios, ¿ok? Y fíjense ustedes que el verbo fligere habla de afligir, o sea, es un golpe que hacemos entre todos, entre las partes, para poder afligir. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de este concepto, podemos llegar a cierta definición. Claramente, como este concepto, cuando lo pasamos a pasa a ser un constructo y definirlo, claramente podemos tener diferentes tipos de definiciones, pero para mí me parece necesario o más útil, práctico, llegar a este. Fíjense ustedes entonces que conflicto tiene que ver con cualquier situación en la que hay objetivos, conocimientos y emociones que son incompatibles entre las personas, entre una persona y un grupo, o entre grupos, así como ustedes pueden visualizar entonces en la imagen. Hoy en día, dándonos cuenta ya, porque vamos a ir, a medida que vayamos avanzando en el webinar, nos vamos a ir dando cuenta de la complejidad del concepto. Pero hoy en día, ¿qué situaciones estamos viviendo donde nuestros objetivos, nuestras emociones están siendo incompatibles con otras personas, con otros grupos? Y acá, por ejemplo, me gustaría hacernos esta pregunta. ¿Qué conflictos visualiza usted en la actualidad? Si nos vamos a lo más macro, claramente a nivel mundial, hay varios conflictos que se generan entre diferentes grupos y que claramente generan conflictos personales e interpersonales. Por ejemplo, acá en el caso más macro tenemos a nivel mundial o internacional la temática del cambio climático, del calentamiento global, y sin ir más lejos, lo que estamos viviendo hoy en día en cuanto a el COVID. Entonces, en ese sentido, hoy en día el conflicto que está presente y que va a ser latente con las consecuencias que va a acarrear todo esto, va a ir generando ciertas incompatibilidades de intereses, ciertas incompatibilidades de objetivos, de intereses, de emociones y sentimientos con otras personas. Sin ir más lejos, también a nivel nacional, ya recientemente lo que pasó en nuestro país, en Latinoamérica, ¿cierto? Ahí se habla de Chile despertó. El acontecimiento del estallido social claramente fue un conflicto entre partes, de muchos involucrados, y sin ir más lejos, también la recesión, y la recesión que se venía arrastrando del año pasado, incluso antes de que ocurriera el estallido social, y para qué hablar de lo que ocurre hoy en día. Todo esto son, si uno visualiza de lo más macro hasta lo más personal, uno puede pesquisar de que hay ciertas situaciones que están fuera de nuestro control, ya sea a nivel mundial o a nivel nacional, que pueden ir generando conflictos. Es así como ya cuando nos vamos a nivel personal, cada uno puede tener y generar conflictos en diferentes esferas o áreas de la vida personal. Hoy en día estamos en una situación de confinamiento, de aislamiento, por lo tanto, en el contexto actual, lo más probable es que los problemas que tengamos, ya sea a nivel cotidiano, a nivel personal, a nivel familiar, hoy en día estamos trabajando desde casa, o sea, es una temática, es un contexto muy diferente al que muchos solemos, digamos, en el que solemos estar insertos. Por lo tanto, a nivel personal también se van presentando conflictos hoy en día en la actualidad. Claramente, todos estos conflictos, estas incompatibilidades que se van, digamos, experimentando, claramente estos conflictos pueden y generan problemas, obstáculos entre otras personas, en los procedimientos, en los procesos en los que estamos insertos hoy en día. Entonces, claramente, el concepto problema
tiene una relación y una asociación directa con los conflictos, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en el concepto, conflicto, siempre va a haber un componente interpersonal, siempre va a haber un conflicto con un otro, ¿ya? O con otros, con grupos, siempre vamos a hablar de una incompatibilidad o una oposición, como ya dije, a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel de objetivos, a nivel de conocimientos, de ideas, pensamientos, y claramente siempre en un conflicto va a haber un componente emocional, ya afectivo, de sentimientos y emociones. Algo de los conflictos, algo de lo que genera el conflicto, nos toca desde ahí, ¿ok? Entonces, desde esta perspectiva, se hace importante, entonces, intentar manejar adecuadamente el conflicto. Hoy en día la situación ya es conflictiva externamente, pero internamente, digamos, va complejizando aún más la situación. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos considerar? ¿Qué es lo que consideran ustedes, por ejemplo, en cuanto a temática de conflicto? Que el conflicto es algo que está latente, es algo que está en la actualidad y es algo que lo más probable va a estar. Esa es una buena pregunta. Fíjense ustedes que cuando nosotros pensamos en el concepto conflicto, puede ser que usted considere que está vivenciando un conflicto con alguien. Pero créame que muchas veces creemos que tenemos un conflicto con alguien cuando en realidad no es así. ¿A qué me quiero referir? Que cuando hablamos de conflicto, hay conflictos que pueden ser no genuinos. Es decir, usted cree que tiene un conflicto pero con otra persona, o un conflicto con una organización, pero en realidad no la tiene. Cuando hablamos de esto, hablamos de conflictos que son innecesarios. Imagínense, vivimos en una sociedad que nos presenta bastantes problemas, dificultades, y aún así podemos estar creyendo que tenemos un conflicto con otra persona, pero en verdad no es un conflicto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Por esas razones que hablamos de los conflictos innecesarios, es decir, usted cree y realmente es innecesario en su vida. ¿A qué se debe esto? ¿Qué pasa si yo no me comunico con otro? No, o sea, sabemos que no incomunicarse es imposible. Los que estudiamos psicología sobre todo sabemos bien eso. Sin embargo, muchas veces no generamos espacios de comunicación con un otro o con otros. Los medios o las maneras para comunicarnos, los canales, no pueden ser los adecuados, y ahí hablamos de mala comunicación. Es decir, todas estas variables o interferencias en la comunicación o omisiones de espacio pueden estar generando una percepción equivocada que usted tiene respecto al conflicto con otra persona. Es decir, no existe porque hay mala comunicación. Lo mismo ocurre, y esto es súper habitual, en relación a los estereotipos. Cuando usted sabe lo que es un estereotipo, ¿no? ¿Se imagina lo que es? Cuando uno dice, mire, el estereotipo mujer, el estereotipo hombre, el estereotipo raza étnica, el estereotipo clase social. Cuando hablamos de estereotipos no hablamos más que una percepción exagerada que tenemos, y todos caemos en eso, percepción exagerada pero simplificada, sin muchos detalles, en relación a otra persona o en relación a otro grupo que comparten ciertas características, habilidades, conocimientos, valores similares. Eso significa que yo, por ejemplo, puedo estar categorizando, porque esos son los estereotipos, categorizaciones mentales, puedo estar categorizando a alguien de manera simple y pensar que tengo un conflicto con esa persona sin conocerla más allá, y pensar que tengo un conflicto desde ahí con la persona, y desde ahí algo pasa en la relación interpersonal con ella. Justamente cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos ciertos estereotipos, podemos estar incurriendo entonces en una situación innecesaria, ¿ya? Eso para que lo tengamos presente. Lo otro tiene que ver cuando dijimos, puede existir como, los malos medios, los malos canales,
los malos espacios, no generamos espacio, pero por otro lado puede ser que no estemos entregando la información clara, no estemos entregando toda la información a, digamos, a nuestros interlocutores, por lo tanto, esto puede ir generando innecesariamente conflictos. Podemos creer que estamos generando conflicto, que estamos en un conflicto cuando no lo estamos. Lo otro tiene que ver cuando nosotros interpretamos de manera equivocada cierta información externa, ya sea de los propósitos, de los procesos, y esto también se puede ver por la mala información, por la mala comunicación, etcétera. Cuando nos referimos a eso, entonces hablamos justamente de conflictos que son innecesarios. Y esto es súper importante tenerlo presente. Es súper importante tenerlo presente porque cuando nos damos cuenta de estas variables que pueden interferir, claramente, entonces, podemos hacer algo con ello, ¿ok? Para manejarlo adecuadamente. Luego, tenemos entonces el conflicto que es genuino. El conflicto cuando es genuino, cuando es real el conflicto, estamos hablando de algo, de diferencias que son esenciales y cuestiones que son incompatibles con un otro, con otros. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hay diferencia de valores gigantes entre, digamos, las partes. ¿Qué pasa? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos a una persona que respeta mucho al reino animal y que por esa razón deja de comer carne y de repente le llega una propuesta, una oferta laboral en una empresa ganadera? ¿No sería eso un conflicto genuino? ¿Un conflicto, una diferencia esencial y incompatible? Claramente. Lo mismo pasa con los recursos. Siempre cuando hablamos de temas de recursos, cuando hay que repartir recursos, siempre los recursos escasean. Cuando hablamos de repartición de recursos, generalmente se van a presentar diferencias esenciales y cuestiones incompatibles. Generalmente ocurre en ese escenario. Luego tenemos el criterio para tomar decisión. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo el criterio de elegir pareja? Estos son ejemplos bien básicos de repente, pero que permiten como entender bien, digamos, el punto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo para elegir pareja tengo el criterio, por ejemplo, del nivel socioeconómico de mi prospecto, versus, digamos, la otra posición de tomar criterios basados en la emoción y en el corazón? Cuando juntamos a estas dos personas, va a haber conflicto, ¿no? Claramente, son cuestiones, diferencias esenciales en cómo, digamos, yo voy a movilizar o me voy a ir comportando, digamos, en la vida. Lo otro tiene que ver con los distintos intereses, necesidades y deseos. ¿Cuántos quiebres matrimoniales, cuántos quiebres a todo, digamos, más que nada a nivel interpersonal, ya sea amistades, pareja, matrimonio, por tener distintos intereses, necesidades y deseos, se quiebran? O sea, estamos hablando de que cuando se llega a ese nivel es cuando hay diferencias realmente esenciales, incompatibles con la otra parte. Lo otro tiene que ver con diferencias de opinión sobre el camino a seguir, que acá ocurre exactamente lo mismo que estaba comentando anteriormente. Entonces, ahora que hemos dado una pasada general, partiendo de lo más específico y viendo como en perspectiva el concepto conflicto, nos damos cuenta que el conflicto siempre va a involucrar, como acabo de comentar, un nivel interpersonal con un otro, una interacción con un otro. Siempre va a haber una tensión asociada a algo que es esencial e incompatible. Por lo tanto, estimados, ¿qué conclusiones podemos sacar? Ustedes pueden decir lo que pueden ocupar, la idea es que puedan ocupar el chat cuando hago preguntas, siéntanse con la libertad de poder ahí, digamos, escribir. Sin embargo, a modo digamos, de que tenga una dirección más continua el webinar, lo que les voy a pedir es que allá al final, entonces, del webinar, dejemos un espacio de conversación para poder entonces ahí, digamos, escribir sus inquietudes y yo tener el espacio para poder entonces responder en la medida posible. Entonces yo en este intercambio lo que les puedo sugerir es que pueden ir anotando entonces esas inquietudes o dudas que tengan importantes durante, digamos, el webinar. Entonces, a considerar, estimados, sí o sí, los conflictos son una experiencia subjetiva, todos somos diferentes, todos tenemos posturas diferentes
necesidades diferentes, por lo tanto es subjetivo, esto quiere decir no es ni bueno ni malo. Y por otro lado, si usted, estimado, le cuesta enfrentar los conflictos, prefiere evitarlos, les tengo una mala noticia. No se puede, hay que aceptar su inevitabilidad. Siempre nos vamos a encontrar con conflictos. Nos encontramos anteriormente y nos vamos a seguir encontrando con ellos. Es parte de, es inherente entonces a la naturaleza humana el entonces vivenciar conflictos. Por lo tanto, el problema está, y lo vamos a ir viendo en profundidad, el estilo que usted tiene para enfrentar ese conflicto, ¿ya? Si lo evita, acá ya estamos dando ciertas pistas de lo que viene a continuación, pero claramente el problema está en evitar el conflicto, y lo vamos a ir entonces viendo. ¿Por qué se generan los conflictos? ¿Por qué creen ustedes? Yo, digamos, ya con lo que hemos hablado, algo pueden, digamos, ir pesquisando, se pueden ir infiriendo. Los conflictos son conflictos por tres componentes fundamentales, y uno más que otro. Uno, procesos. Todos vivimos procesos. Todos estamos inmersos en procesos personales, en el trabajo, a nivel familiar, a nivel de pareja, con amigos, etc. Los procesos siempre van a existir, por lo tanto, y eso implica un sinfín de cosas. Tenemos que ponernos de acuerdo en hechos, en objetivos, en métodos, en recursos. Y por otro lado, los problemas. Siempre nos vamos a encontrar con obstáculos. Lo queramos o no, es una realidad. Lo mismo ocurre, como digo, con los conflictos. Son inevitables. Pero si agregamos el componente personas, estimados, con mayor razón. Las personas, ¿cómo somos? ¿Cómo somos los seres humanos? Somos totalmente complejos, somos diversos. En la diversidad encontramos una complejidad, entonces un mundo muy complejo. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente por eso. Entonces, si existieran los procesos y los problemas, la verdad es que no habría conflicto. El componente principal tiene que ver con las personas. Entonces, ¿cuáles serían las causas principales de los conflictos? Uno, y acá lo vamos a ver entonces, causa principal, número uno, comportamiento de las personas. Todas las personas, estimados, tenemos cierta personalidad, ¿ya? Que algo más fijo. Sin embargo, sin ir más lejos, cuando hablamos de nuestro comportamiento, es decir, lo que ocurre tanto a nivel interno como lo que visualizan los otros, o nosotros podemos visualizar de nosotros mismos, nos damos cuenta de lo complejo que somos. ¿Por qué? Nosotros, como seres humanos, interpretamos la realidad externa de diferentes maneras. Usted, yo, su hermano, su familiar, su amigo, todos interpretamos los estímulos que vemos, podemos estar viendo lo mismo, y podemos interpretar las cosas de manera muy diferente. Y eso en base a un sinfín de cosas, ¿no? O sea, el aprendizaje pasado, también nosotros contamos con cierto, digamos, predisposición biológica como el temperamento, uno nace con un temperamento. Entonces, cuando conjugamos esto más los valores, todos tenemos valores, es decir, virtudes que poseemos y que permiten que nuestro comportamiento sea regulado, ¿ya? Y estos valores pueden diferir en cada uno de nosotros y el nivel o la prioridad de valores va a ir cambiando, la escala de prioridad, digamos, es diferente en cada uno de nosotros. Necesidades. Todos tenemos necesidades muy diferentes, si bien todos compartimos necesidades básicas como la alimentación, etcétera, como se establece en la pirámide de Maslow. Sin embargo, todos contamos con necesidades, es decir, percibimos carencia en diferentes aspectos, en niveles diferentes, y hay una discrepancia ahí con lo que tenemos en la actualidad y lo que queremos a futuro. Por lo tanto, también hablamos de expectativas. Tenemos expectativas, proyecciones diferentes respecto a lo que queremos, a lo que no queremos, y si además sumamos el componente actitud, y por esa razón lo recalco y lo dejo ahí en color naranjo, se hace todo mucho más complejo. O sea, todos reflejamos actitudes diferentes hacia diferentes fenómenos, situaciones, objetos. Las actitudes tienen que ver con la predisposición, generalmente, que tenemos a las cosas. Si
por ejemplo, consideremos yo tengo cierto estereotipo respecto a la mujer, ¿ya? O al hombre, sin armar polémica, ¿no? Pero yo, porque es un prejuicio, ¿no? Si yo tengo esa predisposición, claramente mi actitud, mi predisposición a actuar frente a esa persona va a ser muy diferente. Entonces, lo vamos a dejar bien marcado el tema, el elemento actitud, porque ahora vamos a ir a la, digamos, a la otra parte del comportamiento de las personas, que tiene que ver con, que está muy relacionado con lo que estoy comentando, con el estilo de enfrentamiento. O sea, ¿qué estilo tiene usted cuando se enfrenta a este contexto donde hay una incompatibilidad de cuestiones esenciales con un otro? ¿Qué enfrentamiento tengo yo? ¿Qué estilo tengo para enfrentarme en esa situación? Prefiero, por ejemplo, prefiero prefiero tener una actitud, una predisposición en la que yo digo, yo voy a hacer valer mis objetivos, mis necesidades, y no me interesan los tuyos. Mis objetivos son los más importantes, pero la relación contigo, la verdad, no me interesa. Por lo tanto, yo tengo un estilo de enfrentamiento asociado a la competición. Cuando hablamos de competencia, hablamos de eso. Me interesan mis objetivos, mis necesidades, los tuyos, al parecer, no me interesan tanto. Cuando hablamos de mi interés y mis objetivos no son tan importantes, y creo que los tuyos tampoco, la verdad es que en ese estilo de enfrentamiento, ¿qué estoy haciendo? Evadiendo, ¿ya? Yo estoy realizando un estilo, estoy reflejando un estilo, un enfrentamiento más bien de evitar el conflicto. Es decir, la relación y los objetivos, al parecer, no son muy importantes para mí. Luego tengo un estilo asociado al: la verdad es que mi objetivo, mis necesidades no son tan importantes, los tuyos son los más importantes. ¿Por qué? Porque me interesa más la relación y mis objetivos quedan en segundo plano. Cuando hablamos de ese estilo de enfrentamiento, hablamos de la sumisión, ¿ok? ¿Qué estilo de enfrentamiento tiene usted? La idea es que cuando vayamos, digamos, vayamos viendo estos estilos, usted vaya planteándose a sí mismo, vaya preguntándose, ¿qué estilo generalmente tengo yo para enfrentar los conflictos, estas incompatibilidades esenciales con un otro? Y luego tenemos la actitud de cooperación, ¿ya? Que al parecer, si lo ponemos en práctica, esta parece ser la mejor manera de manejar los conflictos, lo vamos a ir viendo por qué. La cooperación siempre tiene que ver con que a mí me interesan mis objetivos, mis necesidades valen igual que las tuyas, y me interesa la relación contigo. Entonces, ¿qué actitud voy a tener? Yo gano, tú ganas, colaboremos juntos. Cuando tenemos este estilo de enfrentamiento, una actitud de colaboración y de cooperación, estamos hablando de una competencia o una habilidad que vamos a tocar más adelante, no digamos en profundidad como quisiéramos por motivo de tiempo. Sin embargo, estamos hablando ahí de una actitud de establecer un compromiso con el otro, una actitud de negociación, que lo vamos a ir viendo entonces a medida que vayamos avanzando. Esto responde a la pregunta: ¿qué causa los conflictos? En primer lugar, el comportamiento de las personas, y ya lo estamos viendo, y estamos viendo el tema de la actitud, que está incorporado en el comportamiento de las personas. ¿Qué actitud tenemos nosotros frente a los conflictos? Es una buena pregunta que cada uno debe responder, porque de esa manera podemos entonces ir mejorando los aspectos esenciales para manejar adecuadamente los conflictos. Y luego tenemos la otra causa fundamental, que tiene que ver con cómo usamos la comunicación, ¿ok? Es decir, ¿soy yo una persona inaccesible para recibir información? Y esto ocurre bastante en el rol que adoptan los líderes, ¿no? O la jefatura. Soy alguien que, digamos, no escucha al otro, y por lo tanto me limito de recibir información que puede enriquecer cualquier conversación, o soy accesible para recibir información. Soy alguien que más bien estoy criticando al otro, o estoy más bien sentándome a conversar con el otro para destacar los puntos negativos, sin dejar que el otro hable o participe en la conversación. Esa es una pregunta muy buena para realizarse cuando hablamos de otra de las causas principales asociadas a la comunicación. Luego, ¿genero los espacios para comunicarme?
puede ser que sea muy accesible a recibir información, pero estoy generando espacio para comunicarme con mi pareja, con mis amigos, con mi grupo de trabajo, con etcétera, con quien quieran. ¿Los estoy generando o no los estoy generando? Porque si no los estoy generando, estoy cayendo entonces en el uso inadecuado de la comunicación. Luego, no podemos negar que como seres humanos sentimos, ¿ok? Tenemos emociones, sentimientos, hasta la persona más dura, la persona que evite reconocer sentimientos y emociones personales, no, digamos, no se escapa, no puede escapar de esta realidad. Los comunico cuando siento, me emociono frente a algo, a una situación, cuando se presentan problemas, comunico mis emociones o sentimientos. ¿Es mi forma inadecuada o adecuada para entregar mensajes? La manera en que me estoy comunicando, ¿cómo está siendo recibida? ¿Es adecuado o no? ¿Qué medios estoy utilizando para comunicarme? ¿Estoy estoy generando esos espacios, por ejemplo, en el momento adecuado o inadecuado? Todo esto que acabo de comentar hace alusión a la causa principal del uso inadecuado de la comunicación. Luego, entonces, vamos a la tercera causa principal, del conflicto. Pero un tema importante es hablar del uso inadecuado de la comunicación asociado a las organizaciones. Cuando hablamos de el uso inadecuado de la comunicación en las organizaciones, puede ser que nos encontremos con diferentes barreras que pueden presentarse como condiciones que pueden generar conflictos. Entonces, en este caso, por ejemplo, generalmente, ¿qué es lo que ocurre cuando los grupos son más grandes o cuando las empresas tienen una estructura organizacional donde son más complejas y donde hay mayor cantidad de personas en la unidad, en la sección, ¿okay?, a la que pertenezco? Lo más probable es que se vuelvan fortalezas, ¿ya? Fortalezas a nivel comunicacional, ¿ya? Como una barrera. Entonces ahí tenemos también que tener ojo, cuando queremos ver el uso adecuado, el manejo, perdón, adecuado de los conflictos, nos tenemos que dar cuenta tenemos que darnos cuenta de que tenemos que usar bastante, al parecer, la observación, ¿ok? Entonces, en las organizaciones, la barrera de comunicación principal tiene que ver con la especialización que acabo de comentar, con fortalezas departamentales. Lo otro que ocurre, y a consecuencia de eso, la división entre pensadores y trabajadores. Suele ocurrir que las cabezas o las jefaturas son las que toman las decisiones principales. Sin embargo, estamos nosotros comunicándonos con nuestro equipo de trabajo para poder entonces incorporarlos, para que puedan aportar. Eso sería hacer un uso inadecuado de la comunicación cuando la tenemos, digamos, gratis. La comunicación, podemos hacer maravillas con la comunicación o podemos hacer todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos ya de la organización en cuanto a este aporte que podemos hacer, hay una división entre pensadores y trabajadores, eso también puede ser una causa principal en el uso inadecuado de la comunicación. Lo otro tiene que ver con esto que está más asentado en las empresas, que es la cultura, ¿no? Tiene que ver con, hay un estilo de mensaje autoritario, que viene muy de la mano con lo que acabo de comentar. Yo, si soy inaccesible a recibir información, generalmente ocurre que estoy más bien coartando la libertad que tiene el otro de poder comunicarme y desde esa manera obtener información valiosa. Y eso pasa con los mensajes autoritarios, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que conlleva a nivel emocional cuando ocurre eso, que tiene que ver con lo que viene abajo, ¿no? Las emociones negadas. En el trabajo, en el lugar de trabajo, las emociones son negadas, usted tiene que ser un robot que no siente ni piensa. Y lo otro tiene que ver con la falta de un lenguaje en común, y esto ocurre mucho cuando tenemos departamentos muy especializados, y súmale que el nivel, entonces, el nivel de participantes, de integrantes en esas unidades son mayores, más complejo aún. Por lo tanto, si ocurre esto, tenemos que preocuparnos entonces de que exista este lenguaje en común para poder usar adecuadamente la comunicación, que no se nos pierda este elemento fundamental en la interacción con el otro.
Y viene bastante de la mano lo que viene más abajo, que tiene que ver con los castigos empresariales, ¿no? O sea, generalmente cuando hay asesores externos, tienden como a estar un poco aislados del conjunto de la organización, no se traspasa esa información, sería bueno ahí, entonces el ver si se acentúa esta separación entre directivos, trabajadores y clientes. Estas son las barreras de la comunicación que generan una inadecuación de estas, entonces, en una organización donde queremos que no es que no existan conflictos, pero que se manejen adecuadamente. Luego, para ir finalizando, tenemos la última causa principal que tiene que ver con la diversidad. Si se fijan, todo esto es como bastante sentido común, pero es necesario, digamos, plasmarlo así, repasarlo, porque generalmente no nos damos cuenta que podemos estar equivocándonos en nuestra interacción con el otro. Entonces, es súper bueno, yo les felicito a los que están hoy día presenciando este webinar, porque habla muy bien de ustedes, de querer mejorar, de querer manejar adecuadamente los conflictos. Entonces, la causa principal de gestión de la diversidad habla, existe la diversidad, no podemos escapar de esto, dijimos que son inevitables los problemas, los conflictos, y por lo tanto, la diversidad. El ser humano es diverso, es complejo. Entonces, cuando estamos claros con esta realidad, podemos hacer maravillas, pero cuando no lo tenemos claro, lo más probable es que caigamos en estas diferentes causas. Uno, favoritismos, ¿ya? Es decir, yo le doy una comunicación, un trato, digamos, diferente al que piensa igual que a mí. Entonces genero favoritismos. Esto genera conflictos sí o sí, porque acabamos de decir que un elemento fundamental de los conflictos son las emociones y los sentimientos. Por lo tanto, claramente vamos a ir generando ciertas emociones o ciertos sentimientos en el otro que van a repercutir negativamente en el ambiente laboral, en entonces cómo manejamos los conflictos. El ver los desacuerdos como traición. Si nosotros no nos damos cuenta que somos diversos, que pensamos de maneras muy diferentes, y que igualmente es válido, lo más probable es que sin querer queriendo vayamos generando el ir, digamos, sobre todo lo hablo a nivel de las personas que tienen gente a cargo, ¿no? Los líderes, la jefatura. Si tenemos una percepción del desacuerdo como traición, vamos a ir generando barreras en la comunicación, que acabamos de comentar que es una causa principal de los conflictos. Administrar recompensa de manera dispar. Obviamente esto también habla de la diversidad, porque tal cual somos diversos en nuestra personalidad, somos diversos en los resultados. Por lo tanto, y en qué somos, y en qué, digamos, somos, en dónde se encuentran nuestras fortalezas o nuestras debilidades. Por lo tanto, el cómo administramos esta recompensa va a ser fundamental visualizar cómo lo estamos haciendo. Ignorar o esconder diferencias serias. O sea, somos diversos y si la ignoramos o la escondemos, lo más probable es que estamos propiciando justamente conflicto. Y el otro es adoptar posturas poco claras o indefinidas frente a la temática que sea. Esto también habla de mala gestión de diversidad. Ahora, vamos ahora a hablar respecto al proceso, o sea, cómo se va generando un conflicto, desde el inicio hasta el final. Y en esta parte va a ser sumamente importante que estemos todos súper despiertos, súper claros, conscientes de lo que, de cada fase, porque de esa manera podemos ser buenos observadores y prever y manejar adecuadamente situaciones como los conflictos, porque sabemos que van a ocurrir, van a seguir ocurriendo en la vida. Entonces, ¿cómo es el proceso de un conflicto? La primera fase nos habla, estimado, de oposición potencial. Es decir, en esta fase hay presencia de condiciones que pueden ir creando oportunidades de conflicto. ¿Cuáles serían entonces estas condiciones? En primer lugar, y viene bastante de la mano con todo con lo que hemos conversado, pautas de comunicación.
¿Cómo son las pautas de comunicación que tenemos con las personas con las que interactuamos? Es como repetir un poco lo que hablé anteriormente, pero generamos espacios, cómo lo hacemos, qué medios utilizamos, cuándo lo hacemos. Entonces, cuando nos centramos en malas pautas de comunicación, que no dan buenos resultados, estamos en la primera fase. Estamos en, digamos, creando una condición, una oportunidad de conflicto. Luego tiene que ver con la estructura organizacional. Acabo de comentar, mientras más compleja, mientras mayor número de personas exista en un departamento, en un área, en una unidad, entonces más complejo es la situación y se puede visualizar entonces una oposición potencial. Por lo tanto, si estamos en un grupo pequeño y este empieza a, digamos, a incrementar los participantes en él, uno tiene que prever que lo más probable va a haber conflicto. Luego tenemos los valores personales. Cuando son incompatibles con otras personas, nos damos cuenta, uy, mira, parece que no somos muy compatibles en esto, tenemos una oposición potencial, que es la primera fase. La insuficiencia de recursos. Cuando hay insuficiencia de recursos, usted, que ya sabe esto, puede en ese minuto decir, oye, se puede generar un conflicto. Pongamos ojo acá. Observemos. Lo otro tiene que ver con las amenazas. Cuando existen amenazas provenientes de quien sea, estamos generando entonces una oportunidad de conflicto. Y obviamente si ya previamente tenemos antecedentes de conflictos con otra persona, con un área, ya sabemos que hubo problemas o conflictos en esta área, tenemos que estar muy atentos entonces a esta fase. Porque en esta fase simplemente estamos observando que existen estos elementos. En la segunda fase ocurre lo que se llama percepción y personalización, es decir, yo, al darme cuenta, al observar esta situación o posición potencial, empiezo a tomar conciencia de los desacuerdos. O sea, hay conciencia por parte mía y yo te pregunto, oye, ¿hay conflicto? Sí, veo desacuerdo. ¿Ok? Entonces, en la fase de percepción estamos teniendo conciencia. Luego viene la personalización, es decir, ya no solamente tomo conciencia, sino que esta toma de conciencia me está afectando personalmente y influye en mi propio comportamiento porque me influye a nivel emocional. Por lo tanto, me empiezo a sentir tensa, incómoda o ansiosa. En esta fase es donde yo ya me empiezo a sentir incómoda con esta incompatibilidad con un otro. Y luego, finalmente, tenemos la fase de comportamiento, ¿ya? Que más que comportamiento yo le pondría el nombre conducta, porque acá es cuando ya el conflicto se hace visible, y cuando se hace visible, fácilmente los otros lo pueden visualizar. Ojo, cuando estamos hablando de estas fases podemos inferir lo siguiente. Cuando no está visible el desacuerdo no significa que no haya conflicto. Por lo tanto, no porque hubo una discusión significa que hay conflicto, y no porque no la haya significa que no existe. Ojo con eso. Entonces, cuando estamos en la fase de comportamiento, incluso acá, ¿qué es lo que se empieza a ver? Como es visible y es observable y es abierto, empezamos a visualizar que las personas realizan actos para frustrar el logro, digamos, de las metas de otras personas. Y este acto puede ser incluso conscientemente intencional. Es fuerte esto, es como yo soy consciente y tengo la intención de frustrar al otro. En esta fase estamos en ese nivel, digamos, emocional, a ese nivel psicológico. Por lo tanto, en esta fase podemos ver desde el comportamiento, digamos, más sutil, como por ejemplo comunicarme de manera indirecta con un otro, que es una manera de provocación, ¿no? Hasta, y por lo tanto se hace un conflicto controlable en esta fase, pero luego tenemos el conflicto visible a nivel entre que la pugna ya no es una pugna sutil, sino que es una pugna directa, agresiva, incluso violenta. Y por lo tanto se puede hacer incontrolable. Es relevante hablar de los resultados que podemos obtener con los conflictos, porque muchas veces los conflictos pueden
incluso generar situaciones en donde no va a ser posible mi voluntad o mi comportamiento para poder manejarlo adecuadamente, sino que ya incluso a nivel justicia. Ya, o sea, acá, digamos, en el conflicto se tiene que incorporar un tercero o un ente o alguna organización para poder manejar este tipo de conflictos. Estábamos hablando de un conflicto cuando ya se hace muy intenso al nivel que lo estoy indicando. Entonces, en esta situación, los resultados, ¿cuáles serían? Va a depender cómo manejamos entonces el conflicto. Para ir avanzando, entonces yo considero es bueno ver cómo se va generando un conflicto, porque podemos de esa manera estar muy atentos a lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, para prever y manejar de manera adecuada estas situaciones que son inevitables. ¿Es positivo o negativo? Bueno, ahí lo dejo como pregunta personal para ustedes, para que reflexionen si los conflictos son positivos o negativos. Ahora, yo hago la siguiente pregunta, y para eso podrían hacer uso del chat, ¿ok? ¿Saben ustedes lo que es una competencia? Me gustaría que pudieran participar, por ejemplo, ¿qué es lo que piensan ustedes que es una competencia? Una competencia, cuando yo le digo, mira, ¿sabes qué, Juanito? Tú tienes las competencias para este cargo. Súper. Miren, por ejemplo, acá una persona dice, es habilidades blandas o técnica, habilidades, conocimientos, es una habilidad. Efectivamente, estimado, usted no está muy lejos de eso. Las competencias son los estudios que yo poseo. Súper. Las competencias tienen que ver justamente con lo que están comentando. Bastante relación incluso. La competencia tiene que ver con una habilidad, ¿ya? Pero esta habilidad no es cualquier habilidad, es una habilidad que es observable, o sea, un otro lo puede observar, como es observable, es medible. Me imagino que ustedes en algunas organizaciones en las que han estado, o las que están, digamos, los han evaluado, ¿cierto? Para, digamos, evaluado su desempeño. Esa evaluación y ese instrumento se basa en esto, ¿ya? En lo que es una competencia, desde esa definición. Es medible, y por lo tanto, y esto, más que por lo tanto, y además, y ¿por qué lo coloco en mayúscula? Porque es desarrollable, es decir, estimado, si usted considera, por ejemplo, con lo que, en las habilidades que vamos a ir viendo, que no, digamos, no cumple con la competencia, sino si considera que usted no presenta cierta competencia y en el nivel que desea, acá hay una buena noticia. Es desarrollable, o sea, usted puede desarrollar habilidades. Pero para eso es importante saber qué componentes tiene la competencia. La competencia consta de, en primer lugar, saber. Yo, para poder ser hábil en algo, debo tener conocimiento de cómo hacerlo. Tengo que poner en práctica este conocimiento. Pero de nada sirve tener conocimiento, querer hacerlo, si yo no tengo la intención de querer hacer. Por eso coloco el corazón ahí, la imagen de un corazón, porque en este elemento estamos hablando a nivel motivacional, estamos hablando de la intención que tenemos, que es tan personal. Por esa razón, por más que yo digamos, quiera a cierto grupo de personas, movilizarlos a cierta competencia, que estudien, que lo pongan en práctica, no sirve de nada si no tenemos la motivación, el querer hacer, que es fundamental. Me imagino que usted está escuchando este webinar es porque usted quiere hacer, por lo tanto, tiene, digamos, gran camino ya avanzado. ¿Por qué hablo de las competencias? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Bastante relación, porque con lo que quiero decir es que cuando hablamos de una habilidad que es desarrollable, estamos hablando entonces de las competencias principales que pesquiso, que son importantes que ustedes visualicen para poder manejar adecuadamente los conflictos, que son inevitables y son desarrollables. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿qué actividad diaria humana cree usted que es lo que más realiza el ser humano? Pueden ir respondiendo en el chat, ningún problema con eso.
comunicarse, súper. Cuando hago esta pregunta, generalmente son diferentes las respuestas. Comer, ok, hablar, actuar, tomar decisiones, interactuar con el otro. Fíjense ustedes que generalmente lo que más hacemos habitualmente es comunicarme con el otro, hablar con el otro, tener conversaciones con el otro. Si no estoy teniendo conversaciones con un otro, estoy teniendo conversaciones conmigo misma, ¿ok? Y qué bueno que ciertas otras personas no se enteren de eso, generaríamos más conflicto. Entonces, de cierta manera, en equilibrio, porque después vamos a ir viendo por qué también es necesario que los otros sepan qué es lo que pensamos. Pero justamente el conversar con el otro, y cuando estamos en esta actividad diaria, habitual, que realizamos con mayor frecuencia en el día, cuando estamos en esa competencia, estamos sin querer queriendo, o queriéndolo, afectando a un otro. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de comunicación, ya que como muy bien lo mencionaron ahí en el chat, hay tres elementos cuyas relaciones son interdependientes y se influencian mutuamente, de manera recíproca. Estamos hablando que cuando nos comunicamos, siempre va a haber un componente de lenguaje, va a haber un componente de emocionalidad y cierta corporalidad. ¿Ok? Es decir, yo, cuando me comunico con otro, afecto al otro, estoy dando cuenta de cierta emocionalidad y de cierta corporalidad. Porque, como dice acá, los fenómenos de cuerpo, de la emocionalidad y del lenguaje establecen entre sí relaciones de coherencia y, por lo tanto, lo que acontece a uno de ellos condiciona lo que sucederá en el otro, se comportan de manera congruente y se influencian mutuamente. ¿Cuál creen ustedes que es el que tiene mayor peso en la comunicación? ¿Hay alguno que tendrá mayor peso, por ejemplo? Quiero ver lo que... Corporalidad, dice uno. La Alicia, corporalidad. Oye, son súper aplicados, ¿no? Emocionalidad, hay una respuesta diferente. Concuerdo el cuerpo. Ok, fíjense que los estudios dicen, y en probabilidades aproximadas, ¿no? Que en la comunicación, generalmente lo que uno interpreta, un 93%, no son las palabras. Fíjense ustedes que las palabras son simplemente el 7%. El 93% se lo lleva el lenguaje del cuerpo, lo que yo comunico con mi corporalidad, y el 38% el tono de voz, ¿ok? ¿Por qué ocurre esto? Porque interpretamos según el contexto. Las palabras interpretamos un 7%. Por esa razón que cuando a usted le dicen, alguien le comenta que está feliz, pero con un tono de voz y una corporalidad que me dice claramente lo contrario, yo no voy a interpretar esa palabra, ese contenido. Yo voy a interpretar ese contexto que va a darle entonces a la interpretación en la comunicación. Por lo tanto, llegamos al axioma, que es usted no puede no comunicar, hasta la persona más introvertida, la persona que no está hablando, emitiendo palabra alguna en una reunión en la que usted se encuentra, usted puede decir esa persona está comunicando, a pesar de que no está hablando, comunicándose con palabras. Por lo tanto, no es tanto lo que digamos, es cómo lo digamos. Cuando te dicen, no, pero si tú me dijiste esto, que estoy feliz, es que no es verdad, mi corporalidad, 93%, le dio el contexto en tu interpretación. Por esa razón, podemos, por ejemplo, yo siempre hago esta actividad, ¿no? Elige una frase y elige un tono, y tenemos que interpretar eso. Por eso, por ejemplo, si yo digo, me fascina trabajar en este lugar, y yo, por ejemplo, elijo el tono sarcástico, ¿van a creer que me fascina trabajar en este lugar? No lo creo. Por esa razón, estimados, hablamos de competencia porque llegamos a la primera competencia para ir avanzando respecto a la comunicación efectiva. ¿Ya? Esta competencia proviene de lo que dice la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría. Yo lo aconsejo que lo lean. Es sumamente útil, es sumamente importante y relevante en tema de comunicación. Así que, comunicación efectiva. Es decir,
¿Por qué hablamos de comunicación efectiva? Porque sabemos que es la actividad que más realizamos y que más me afecta a mí mismo y afecta al otro. Por lo tanto, cuando hablamos de comunicación efectiva vamos a hablar de las dos facetas humanas, hablar y escuchar. Vamos con la primera. El escuchar. ¿Hay alguna diferencia? ¿Creen ustedes que escuchar, por ejemplo, es lo mismo que oír? Y la verdad es que nos damos cuenta que no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos oyendo, ¿ya? El oír tiene que ver con un fenómeno biológico, una predisposición biológica de poder distinguir sonidos en la interacción con el ambiente. Y esa predisposición biológica no solamente lo tiene el ser humano, de hecho hay animales que lo tienen a un nivel bastante agudo, mejor que el ser humano. Ese es oír, ¿ya? Sin embargo, escuchar es más profundo que eso, o sea, no es solamente, descansa en este fenómeno claramente, pero claramente pertenece al dominio del lenguaje, de la comunicación. Se constituye siempre en interacción con un otro. Yo escucho al otro, pero siempre en interacción con el otro. Y cuando estamos escuchando, en verdad lo que estamos haciendo es generar un mundo interpretativo. Entonces, como hablamos, las dos facetas de la comunicación, uno, escuchar. Escuchar, entonces, muy diferente a oír. ¿Queda claro? Espero que sí. Cuando hablamos de oír, es más complejo. Dijimos, en otras palabras, lo que podemos decir es que escuchar es lo mismo que oír más interpretar. ¿Se acuerdan ustedes que existía una visión antigua respecto a lo que era la comunicación, el emisor, que era bastante activo, versus el receptor, que era bastante pasivo? El receptor, la visión del receptor era alguien bastante pasivo que simplemente a quien le llegaban ciertas palabras. Pero la verdad es que nos damos cuenta, y eso también modificó la visión que tenemos sobre el liderazgo, es que cuando nosotros hablamos de escuchar y hablamos del receptor, que en este caso el que está escuchando, es tan activo como el emisor, porque quien está escuchando está generando una respuesta interna, ¿ya? Que se traduce a conductas externas, pero tanto el emisor como el receptor son igualmente activos. Como dice acá Humberto Maturana, es un biólogo chileno, con Premio Nacional de Ciencia en 1994, él dice, el fenómeno de comunicación no depende de lo que se entrega, sino de lo que pasa en el que recibe. Al parecer, el receptor no era tan pasivo como creíamos. Entonces, cuando estamos escuchando, estamos siendo igualmente activos, estamos oyendo y estamos oyendo sonidos, pero también estamos interpretando. Esa es la definición de escuchar. Siempre hago este ejemplo, se lo copié a mi mentor, ¿ya? Y coloco esta imagen siempre a vista de diferentes personas, y les digo, ok, dense un minuto, dense algunos segundos para poder visualizar lo que están viendo en esta imagen. Doy un minuto, etcétera, y después les pregunto, ¿qué es lo que ven acá? Y lo mismo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pueden ir viendo? Y es sorprendente, la verdad es que cada vez que uno hace este ejercicio, se da cuenta de que hay tantas respuestas como personas reunidas en esa situación. Hay personas que me van a decir, mira, ¿sabes qué? Y no sé, ustedes también pueden ir comentando qué es lo que creen que van viendo, pero es impresionante ahí ver las diferentes respuestas. Y hay gente que lo va a ver con una connotación totalmente negativa, hay gente que va a ver que esto es una rebeldía, hay gente que me va a decir, ¿sabes que esto es arte? ¿Sabes que veo como la luz al final del túnel? Y interpretaciones bien hasta románticas y bien poéticas incluso, que también habla de cómo en el fondo percibimos. ¿Y por qué razón hago esta actividad? Porque cuando lo hacemos, nos damos cuenta de este mundo de interpretaciones, nos damos cuenta de la postura fundamental del escuchar, que tiene que ver con la apertura. La apertura tiene que ver con esta disposición y postura humana, es humana, fundamental, en el que yo te respeto a ti, porque aunque tú pienses diferente, considero que lo que tú me dices es igualmente de legítimo. Es importante esto. Esta apertura me habla también de la actitud, ¿ok? ¿Por qué es importante tocar esta parte de la comunicación? Porque cuando nos damos cuenta de qué tipo de actitud tenemos o qué postura tenemos al escuchar al otro, podemos darnos cuenta de qué es lo que podemos mejorar. Si no lo sabemos, no reflexionamos en esto, lo más probable es que caigamos en la postura que es totalmente contraria al escuchar, ¿ya? Que es lo contrario a la apertura. Ya,
el cerrar o crear barreras comunicacionales. Entonces, ¿qué diferencia van a afectar esta apertura cuando olvidamos que somos un solo particular observador de la realidad? Ahora, para ir ya definiendo bien el concepto de escucha activa, lo vamos a definir así. Escucha activa es la intensa, como aparece acá, aplicación de nuestros sentidos, ¿ya? Todos nuestros sentidos tienen que estar, y nuestra mente, para lograr la mayor correspondencia sensible entre lo que nos quieren decir y lo que nosotros entendemos. Es decir, si tú estás escuchando activamente al otro, con esta postura que es fundamental, lo importante en esa situación no va a ser lo que yo me estoy escuchando a mí misma, sino la preocupación va a ser realmente lo que yo estoy entendiendo e interpretando, porque estábamos hablando de que escuchar e interpretar, lo que yo estoy interpretando realmente corresponde a lo que me quiere decir la otra persona. Esa es la escucha activa. Y para hacerlo es tan simple como acordarnos de alguna vez en que algún amigo o alguien cercano nos escuchó y nosotros sentimos esa escucha. Nos sentimos bien. ¿Qué ocurre cuando esa persona realmente uno dice, ¿sabes qué? Me escuchó? Lo más probable es que haya hecho lo siguiente, te haya mirado a los ojos, o sea, se preocupó o reflejó cierta comunicación no verbal adecuada, con sus gestos, su postura, su mirada. Lo más probable es que no estaba con el celular, ¿cierto? O mirando cualquier otra cosa como distractor. No te interrumpió, lo más probable. No rechazó tus emociones, porque al rechazarlas claramente generas una barrera con el otro para obtener información importante. No juzgas. Son, digamos, elementos fundamentales que lamentablemente la mayoría de nosotros incurrimos, todos, incluyéndome. Por lo tanto, es súper bueno recordar estos elementos para ponerlos en práctica. Indagar, porque si yo reconozco la escucha activa, la capacidad de poder corresponder en mi interpretación con lo que el otro me está diciendo, yo realmente estoy escuchando activamente, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es indagar. A momento que me toque hablar, voy a indagar para escuchar activamente. Y evitar hablar de sí mismo y dar consejos. ¿Cuántas veces nosotros estamos contando un problema, una situación a alguien, y sin pedirlo, la persona ya nos está dando consejos de su vida, cómo lo hizo, que su problema es más importante que el de nosotros, que su problema es más grande y más grave que el de nosotros? Entonces, cuando incurrimos en eso, claramente no estamos realizando una escucha activa adecuada. Entonces, eso en cuanto a la escucha, que es fundamental, digamos, en la comunicación. Al parecer nos damos cuenta que no estamos escuchando muy bien cuando creemos que sí lo estábamos haciendo. Y ahora llegó el momento de hablar. ¿Qué decir? ¿En qué momento hablar? ¿Cómo decirlo? ¿Qué actitud adoptar? ¿Cómo, digamos, yo voy a hablar, voy a comunicar el contenido, digamos, que quiero a cierto grupo, a cierta persona? Y para esto, bien rapidito, no vamos a entrar en mayor, digamos, profundidad, pero acá la programación neurolingüística, inclusive cuando, digamos, especialmente la gente, las personas que se dedican a la relación interpersonal con un otro, están en constante que tienen que generar una confianza con un otro, saben esto, tanto los de ventas, principalmente los de marketing, los terapeutas, todos, cuando nos comunicamos con un otro y queremos generar una conexión con el otro, tenemos que primero, antes de hablar, antes de cualquier palabra que emita en mi boca, tengo que pensar antes, ¿estoy en la sintonía correcta con la persona para hablar? Y ahí respondemos en qué momento hablar. Entonces, este es un fenómeno, usted cuando se ha sentido escuchado por el otro, recuerda esa situación, o cuando ha estado en sintonía con el otro, muy interesados ambas personas, tanto tú como la otra o las otras personas en esta conversación, fíjense ustedes, sean observadores agudos. En esa situación, ¿cómo está su cuerpo? ¿Qué palabras emiten? Al parecer, lo que se nos dice acá con este elemento de la sintonía es que cuando tú realmente te sientes en sintonía con el otro, sientes como que casi que los movimientos que hacen los dos empiezan a ser similares o empiezan a reflejar cierta correspondencia, lo mismo con las palabras. Entonces, antes de hablar, tenemos que fijarnos que estemos en la misma sintonía, porque sin esta sintonía, en el fondo es como a nivel de empatía, como menciona acá la definición, es un fenómeno en el que dos o más personas sienten que están en sintonía psicológica, emocional, porque se sienten similares o se relacionan bien entre
sí. Entonces, cuando yo quiero hablar con alguien, sobre todo, imagínate, está enojada esta otra persona, tengo que buscar el momento adecuado y la manera de lograr hacerlos llegar y tener y crear esta sintonía. Porque una vez que creo esta sintonía, entonces genero este puente. Para hacerlo, al momento de hablar, va a ser importante indagar, parafrasear, es decir, yo me voy a preocupar de realizar preguntas inteligentes para poder obtener información sobre el interlocutor, sobre lo que estoy interpretando, si realmente, digamos, hay una correspondencia con la escucha, realmente estoy entendiendo, estoy comprendiendo lo que me quiere decir la otra persona, o estoy queriendo yo saber en qué minuto mejor voy a hablar de mi vida, o voy, en mi consejo, no estoy escuchando realmente, entonces me voy a preocupar en el momento de hablar, sobre todo en una situación donde tenemos elementos generadores de conflicto, de indagar, preguntar, oye, ¿tú esto es lo que piensas? Parafrasear, mira, sabes que yo entiendo poner en mis palabras, expresar con mis palabras lo que yo pienso que me está comunicando la otra persona. Cuando nosotros tenemos claro esto, al momento de hablar, estamos manejando, intentando manejar adecuadamente conflictos, para que lo tengamos presente. Siempre eh, en la escuela nos decían que detrás de la comunicación, en la comunicación siempre hay una intención. O sea, es importante esto. O sea, si yo quiero hablar con alguien, si yo quiero conversar con alguien, detrás de esa conversación hay una intención mía personal. ¿Nuestras intenciones son constructivas? ¿Nuestras intenciones son destructivas? Es una buena pregunta, ¿no? Y cuando nosotros sabemos que hay una intención, sabemos en el fondo que la intención que tenemos al momento de hablar, o sea, siempre cuando estamos hablando, nos estamos comunicando con otro, en palabras, comunicándonos, hay una intención detrás. Y esa intención siempre va a ir de la mano con querer influenciar la conducta del otro. Es increíble, uno lo piensa como si fuera muy estratégico a nivel consciente, y la verdad es que no es así, pero a nivel inconsciente sí queremos generar una influencia en el otro, queremos generar un cambio de conducta. Cuando nosotros creamos primero, al momento de hablar, sintonía, creamos este puente de comunicación, de coordinación, de receptividad con el otro, lo más probable es que podamos entonces guiarlo a la dirección que queramos, sobre todo en contexto de conflicto. Por lo tanto, llegamos a esta frase donde dice, comúnmente no nos preocupamos de verificar si el sentido que nosotros damos a lo que escuchamos corresponde a aquel que le da a la persona que habla. Entonces, esto va muy de la mano al momento de hablar. Primero, crear sintonía, verificar entonces si realmente lo que el otro me dice es lo que estoy entendiendo. Esto es sumamente relevante a momento de plantear mejorías a nivel de manejo de conflicto. Ok. Ahora, a momento de hablar también es sumamente importante, para tenerlo claro, que independiente del idioma que tengamos, independiente del país de origen, independiente de donde usted provenga, los seres humanos siempre nos vamos a mover en dos acciones lingüísticas. Una son las afirmaciones y otra las declaraciones. Cuando nosotros sabemos la distinción de estas, vamos a estar muy claro, ya muy claro, de que estamos intentando enfrentar de mejor manera cualquier situación propiciadora de conflicto. Entonces, por esa razón se hace importante saber qué significa una y qué significa la otra y cómo repercute. Las afirmaciones, fíjense ustedes, tienen que ver cuando, digamos, yo intento describir la realidad con el habla. Cuando yo hago una afirmación, en el fondo lo que estoy hablando es algo, es una proposición acerca de observaciones que comparten espacios y distinciones ya establecidos. Tal es el caso, por ejemplo, cuando yo realizo una afirmación, un ejemplo sería, mira, yo estoy ahora en cierta ubicación geográfica, por ejemplo, estoy en Providencia, estoy, qué sé yo, en la comuna que estén ustedes, y hoy día, en este minuto, son las 12:20 de la mañana, de la tarde más bien, y nos encontramos con, no sé, 25 grados de temperatura. Esas son afirmaciones, ¿ya? O sea, intentan describir la realidad, no describen la realidad tal como cual, claramente, porque si hay una persona, por ejemplo, y yo intento describir la realidad y decir que esta pantalla, el fondo es blanco, y tiene color naranjo, puede haber una persona que tal vez está presentando una condición de daltonismo y me va a decir, bueno, en verdad yo no la veo naranja, la veo verde, ¿ok? Por lo tanto, por eso es que hablamos de que las afirmaciones describen la realidad, no es que describan la realidad como tal, eso para tenerlo súper claro. Y luego cuando hablamos de declaraciones, hablamos de cualquier emisión verbal que genere una realidad diferente. ¿Qué pasa cuando viene, digamos, el juez y declara lo siguiente: los declaro marido y mujer? La realidad
ahí se genera una realidad diferente desde que se estableció eso. Y vaya que cambia para algunos también, ¿cierto? Pero lo que quiero decir con esto es que las declaraciones, los juicios, cuando emitimos juicios de los demás, generan una realidad diferente. Las cosas dejan de ser como antes. Las emociones que yo genero con ese juicio a otra persona van a ser diferentes antes de emitirlas. Por lo tanto, no son verdaderas ni falsas, pero pueden ser válidas o inválidas. Acá tenemos que estar súper atentos. En el fondo, cuando alguien realiza un juicio, tal cual como lo hace este juez, uno se da cuenta que esa persona tiene la autoridad para emitir ese juicio, y por otro lado genera una realidad diferente después que la emite. Entonces, cuando nosotros realizamos juicios respecto al comportamiento de otras personas, no estamos hablando de algo ni verdadero ni falso, estamos hablando, oye, tu juicio es válido o es inválido. ¿Y qué autoridad tienes tú para poder emitir tal juicio? Por lo tanto, hablamos acá del compromiso con la autoridad. Cuando hablamos de las declaraciones, siempre hablamos, las declaraciones, dentro de las declaraciones podemos incluir a las promesas. Y esto es sumamente importante, porque cuando no se cumplen las promesas, se pueden crear relaciones, se pueden generar conflictos. Por lo tanto, entender una promesa como tal puede hacer que nosotros visualicemos de mejor manera a momento de tal vez comprometernos con algo. Entonces, una promesa tiene que ver cuando uno coordina una acción a futuro con un otro, incremento, y además, en el fondo lo que estoy haciendo es coordinar una acción a futuro para poder incrementar mi capacidad de acción. En el fondo, una promesa no es una promesa si es que yo no hablo de futuro, de movilizarme en acción con un otro, pero además este compromiso tiene que ser manifiesto, o sea, explícitamente. Si yo me comprometo con alguien y esa persona no tiene idea de que yo me comprometí con esa persona, la verdad es que no hay ninguna promesa de por medio. Y además incluye el factor tiempo, es decir, si yo quiero coordinarme con una persona a futuro, lo expreso manifiestamente a la otra parte y no agrego el factor tiempo, es decir, yo no implico la variable tiempo en el plazo que lo voy a cumplir o en el plazo que yo voy a realizarlo, la verdad es que no estamos hablando de promesas. Por esa razón, cuando establezcamos promesas con un otro, con nuestros clientes, con nuestros compañeros de trabajo, con quien sea, tengamos en cuenta estos elementos para, digamos, hacerlo de la manera correcta. Entonces, cuando, hablamos respecto a los juicios, es sumamente importante tenerlo en consideración para no generar problemas innecesarios, conflictos innecesarios, y es muy bueno hacerse la siguiente pregunta. ¿Quién hace este juicio y con qué base lo está haciendo? Fíjense ustedes las últimas frases. Cada vez que ejecutamos un acto lingüístico, o sea, una promesa, un juicio, adquirimos un compromiso y debemos aceptar la responsabilidad o compromiso social de lo que decimos. El hablar nunca es un acto inocente. ¿Por qué? Porque hablamos que siempre hay una intención comunicativa, una intención detrás de lo que queremos decir para movilizar o influir al otro. ¿Ok? Entonces las palabras encierran un gran poder en sí. ¿Cómo las usamos? Eso en relación, para ir finalizando, en cuanto a la competencia fundamental para manejar adecuadamente entonces los conflictos. Cuando vemos que existen estas incompatibilidades fundamentales o empieza a existir este escenario de ciertas incompatibilidades. Luego mencionamos que siempre nosotros nos vamos a afectar por los fenómenos, situaciones que vivamos, por lo tanto, en esa situación, la pregunta es, ¿comunicamos nuestras emociones? No sé si se recuerdan que una de las causas tiene que ver con el mal uso de la comunicación. Cuando nosotros estamos conscientes de que siempre vamos a emocionarnos, nos vamos a afectar unos a otros en la comunicación, obviamente que en muchas ocasiones vamos a poder malinterpretar cierta comunicación, o se pueden generar ciertas situaciones que nos afecten, independiente si proviene de una mala interpretación o no. En esa situación hacemos uso, y mencionamos acá la segunda competencia que tiene que ver con la asertividad, porque ya, digamos, finalizamos con la competencia de comunicación efectiva, que involucraba la escucha activa y el habla. La competencia de asertividad tiene que ver con que yo me hago responsable de lo que siento, soy consciente de esto, estoy claro de que mis derechos son válidos al igual que los ajenos, y como me doy cuenta de esto, estoy en la facultad entonces de poder plantear y expresarme sin pasar a llevar al otro en sus derechos ni sus emociones. Entonces la manera adecuada cuando nos afecta algo con un otro, para manejar adecuadamente los conflictos,
Porque fíjense ustedes que cuando hacemos uso de la asertividad, el conflicto muchas veces deja de ser conflicto. Es increíble, o sea, es este atreverse que en esta sociedad, en la sociedad actual chilena, no sé si hay alguno que no esté visualizando desde otro lado, pero en la cultura chilena está muy arraigado el reprimir esta comunicación, el no atreverse a comunicar lo que siento y lo que pienso por muy molesto, negativa sea la emoción. Entonces, acá esta competencia lo que nos está invitando es hablar de mí, mensajes yo, como aparece acá en la presentación. ¿De qué voy a hablar yo cuando siento que me molesta algo, me perturba, me emociona alguna situación, fenómeno vivenciado en interacción con un otro? Voy a hablar de qué es lo que me afecta, qué situación me afecta. Mira, sabes, la verdad es que me afectó que llegaras tarde el día de hoy porque nos acordamos reunir a las 11 y tú digamos, te conectaste a las 11:30. ¿Qué sentimientos te produce? La verdad es que me genera esto un poquito de decepción, la verdad, me genera un poco de... Me molesta, la verdad me molesta, porque yo necesitaba que tú estuvieras en ese horario, entonces yo involucro qué es digamos, el factor qué sentimientos te produce, el elemento qué sentimientos me produce, qué necesito, yo necesito que llegara a esta hora, porque si tú llegabas a esta hora me podías ayudar, por ejemplo, y con esto que estoy, con este ejemplo mencionado, no estoy mandando ninguna indirecta a nadie, por si acaso, pero es como a modo ejemplo para que se entienda mejor. ¿Y por qué me afecta? Me afecta porque yo cuento contigo y me afecta y te considero que tú eres alguien importante en mi vida. Estoy en todo minuto hablando de mí, no estoy enjuiciando al otro, ni estoy hablando de malas intenciones de un otro, sino que estoy hablando de qué me afecta, qué sentimiento me genera, qué necesito y por qué me afecta. Y créanme ustedes que cuando usted pone en práctica esto con una actitud de apertura y de escucha activa, los conflictos, que eran conflictos, generalmente se manejan de manera adecuada. No es que no existan, sino que se manejan de manera adecuada. Eso en relación al tema de la asertividad. Y luego, y para ir finalizando, porque ya vamos a ir finalizando, vamos a hablar sobre los métodos o técnicas que podemos utilizar. Y acá vamos a definir muy simplemente esta competencia, sin embargo, la coloco porque esta competencia, la negociación, es una competencia asociada a la actitud, que acabamos de comentar, un componente fundamental, causa fundamental, digamos, que vimos en relación al comportamiento humano en elemento principal dentro de los conflictos. Por lo tanto, esta actitud correspondiente al componente de personalidad, al componente de ser humano en la generación de un conflicto, tenemos que tener en consideración que esta competencia, esta habilidad habla de la colaboración con el otro. O sea, mis derechos, mis objetivos son igualmente válidos, son importantes, los tuyos también, pero las relaciones también de ambos, la relación que mantenemos entre ambos es importante. Cuando utilizamos esta competencia de la negociación, y en el fondo yo quiero colaborar contigo porque yo sola, la verdad, sin ti, el resultado es menos beneficioso, menos positivo que si colaboro contigo. La negociación siempre va a implicar, digamos, la otra parte implicada, es porque entre ambos podemos obtener un resultado mejor que por separado. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la negociación en base a esta actitud, ¿ok?, que es fundamental para poder manejar adecuadamente los conflictos, no va a ser necesario llegar a la mediación, que acá es donde se empieza a incorporar terceros, sobre todo la gente que ha estado casada o no ha estado casada pero se separa y tienen hijos, han tenido que llegar a esas instancias donde hay un tercero, un profesional, que se encarga entonces de intentar entonces llegar estas partes a acuerdo. Y lo otro ya, cuando nos ponemos más serio, el tema ya empieza a ser arbitraje y ya finalmente justicia. Los conflictos, cuando no se manejan adecuadamente, involucran o repercuten en un costo emocional gigante, costo económico incluso, y un costo, dije, emocional, psicológico, en recurso incluso monetario, y en el recurso en elemento temporal, es decir, hay un coste temporal de tiempo involucrado cuando no lo manejamos adecuadamente. Tan simplemente, imagínense, un conflicto, hablemos las cosas con comunicación efectiva, comuniquémonos con asertividad, y lo más probable es que no lleguemos a este costo tan gigante a nivel emocional, más encima con el contexto actual, peor. Por lo tanto, es tan simple, son herramientas que tenemos a nuestra disposición y que fácilmente podemos, digamos, aplicarlas hoy en día,
partiendo desde la casa, ¿no? Y se puede ir, digamos, afectando a otras áreas. Entonces, como comentaba, el coste en emocional puede ser enorme, el coste de tiempo y el costo incluso monetario, porque cuando llegamos a estas instancias más complejas para manejar estos conflictos, cuando ya no sirvió la negociación, claramente los que han podido lidiar con eso saben el costo que implica. Y ahí, más que nada, una definición, ya, pero lo importante es que sepan que es un acuerdo que se lleva a compromiso, también recordando lo que implicaba el compromiso, se llevan compromisos, se establece, se lleva reuniones, se generan espacios de comunicación, por eso comunicación efectiva importante, donde establecemos los intereses comunes, otros divergentes, y llegamos a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Esa es la negociación, ¿ok? ¿Por qué, para ir finalizando ya, por qué estas competencias se hacen relevantes en tiempos de crisis? Fíjense ustedes que yo averigüé resultados de Google, y Google, por ejemplo, hace la comparación desde febrero hasta ya hace poquito, a finales de marzo, en la movilidad, la tendencia en la movilidad de las personas en diferentes lugares. Por ejemplo, disminuyó en un 64%, ¿sabían ustedes? 64%, este es de Chile, por si acaso, no debería, digamos, diferenciarse mucho en otros lugares, bueno, en otros sí, pero en Chile disminuyó un 64% la movilidad, la tendencia de la movilidad hacia los lugares públicos, de transporte, metro, etcétera, bastante, ¿no? Y en los lugares de trabajo disminuyó en un 42%, porque igualmente hoy en día hay personas que siguen trabajando, y en eso felicitar al personal de salud, que realmente son los héroes, ¿no? Pero hoy en día, como ocurre, o sea, yo mismo estoy haciendo este webinar en mi lugar, en mi hogar, y claramente se reduce la movilidad hacia lugares de trabajo en un 42%. No deja de ser menor. Y se incrementó en un 24% la movilidad, la tendencia a movilidad hacia los lugares de residencia. ¿Y por qué menciono este gráfico? Porque, como comento, estamos obligados en una situación forzosa, como manera de manejar adecuadamente esta situación actual, esta pandemia, al confinamiento y el aislamiento. Y eso, estimados, repercute claramente en nuestras emociones. De hecho, hay un estudio británico que comenta de que en estos tiempos de crisis, de confinamiento, de aislamiento, vamos a tender a una serie de emociones asociadas al miedo, independiente de que estemos confinados o no. Ya la situación del coronavirus está causando y repercutiendo negativamente a nivel laboral. La tónica, claramente con el confinamiento, la tónica, lamentablemente la empresa no va a hacer la incorporación de personal nuevo, sino que más bien las de vinculación, lamentablemente. Por lo tanto, hay incertidumbre, temor, miedo y una serie de emociones asociadas, según el estudio: soledad, tristeza, confusión, estrés, ira, ansiedad, discusiones, malestar en el entorno familiar. El estudio dice, ¿saben qué? Ustedes están confinados, lo más probable es que presenten estos síntomas, estas emociones. ¿Por qué es importante darse cuenta de esto? Porque al estar consciente podemos entender que si alguien está pasando por una de estas emociones, saber que es totalmente normal. No es de otras maneras como inevitable, así como son inevitables los conflictos, los problemas, va a ser inevitable que en algún minuto nos sintamos pasando por esa como serie de emociones. Y claramente malestar en el entorno familiar, por lo tanto, con mayor razón se hace positivo que pongamos en práctica, y un recordatorio para todos, de cómo manejar adecuadamente los conflictos, porque además de lo que está pasando afuera, por dentro, a nivel entorno familiar, también empiezan a generarse diversas problemáticas asociadas a la convivencia, a las situaciones estresantes de afuera que están repercutiendo en el hogar, los ingresos, o sea, todo lo que conlleva esto. Por lo tanto, demos cuenta, aceptemos que vamos a pasar por esas situaciones, y al aceptar, entendernos y a comunicarnos de manera, entonces, efectiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de toda esta emoción, estamos hablando de que hoy en día estamos expuestos a que la hormona de estrés, el cortisol, se libere en nuestro cuerpo
mucho mayor, de manera más recalcada que en otras situaciones. Y sabemos muy bien que cuando los niveles de cortisol o estrés son altos en el cuerpo, va a afectar en nuestra piel, va a afectar en nuestro páncreas, donde claramente la segregación, va a haber una segregación elevada de insulina, que va a afectar obviamente el incremento de azúcar y de grasa en el abdomen. El sistema inmunológico se ve debilitado cuando estamos en tiempos de estrés. Tenemos que reconocer que podemos pasar por esto y va a ser totalmente normal. Por lo tanto, manejémonos adecuadamente en el conflicto, porque además las repercusiones en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, va a ser a nivel del sistema reproductivo. Hay una disminución de la testosterona con el estrés, y es totalmente tóxico también para nuestro cerebro. Se reduce la concentración, aumenta la ansiedad, la depresión, aumenta a nivel de corazón la tensión arterial, la presión y el ritmo cardíaco. El aparato digestivo se ve afectado. Si usted se ha visto repercutido en todos estos niveles, es porque usted claramente está siendo, digamos, afectado por cierto nivel de estrés. Cuando este nivel de estrés se hace muy elevado y prolongado en el tiempo, puede generar enfermedades, ¿ya? No estamos muy alejados en que las afecciones eh, corresponden a, digamos, enfermedades más bien psicosomáticas, una correlación con eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ya? No quiere decir, oye, pongámonos todos tristes, vamos a estar todos súper mal, mira la piel, el páncreas, el sistema. No. Estemos conscientes de que estamos en una situación difícil, compleja. Estemos conscientes de que lo más probable vamos a pasar por estas emociones. Estemos conscientes de que vamos a vivir situaciones conflictivas dentro del hogar, con el trabajo, etcétera, y todo lo que pueda repercutir. Estemos conscientes que vamos a vivir problemas. Sin embargo, tenemos herramientas a nuestra disposición para poder manejar adecuadamente los conflictos. La comunicación, la asertividad, tenemos que tener reglas, ya como conclusión, regla, tenemos que tener pautas de comunicación, tenemos que generar espacios de comunicación, tenemos que comunicarnos efectivamente, tenemos que intentar, nos va a costar intentar ser asertivos si nos molesta, si nos afecta algo a nivel emocional con un otro. Y, súper importante, la actitud de colaboración. Sin eso, entonces, lo más probable es que no manejemos adecuadamente y entonces no sirva de nada este webinar, pero no, me imagino que no va a ser el caso. Yo me imagino que ustedes escucharon atentamente, espero de verdad de corazón que les sirva en su hogar, que les sirva con todos a nivel empresarial. Y así, estimados, estamos llegando al fin del webinar. Yo les agradezco